Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Galarza Rojas, matrícula BNL 039155. Me encuentro estudiando la ingeniería en logística en la Universidad CNCI y este es mi proyecto integrador para en materia de procesos y manufactura de materiales, en la cual me apoyaré de las siguientes diapositivas para exponer lo siguiente. En este proyecto hablaremos de las consideraciones importantes de los procesos en maquilado, en las que hablaremos de la definición de virutas, el tipo de virutas y procesos de maquinado y formación de virutas. Para empezar, vamos a tener lo que es la viruta. Las virutas son las partículas que se desprenden de una pieza cuando está sometida a un proceso de maquilado realizado por tornos, fresadoras o máquinas que pretenden cortar un material. Los tipos de viruta son 5, los cuales se dividen en viruta continua, viruta de borde acumulado, viruta escalonada o segmentada, viruta discontinua y viruta en forma de rizos. La viruta continua suele surgir al cortar el material dúctiles a grandes velocidades, es decir, suele ser larga, continua y lisa. El problema de esta viruta es que tiende a enredarse, por lo cual deben utilizarse los rompevirutas. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es la viruta continua, cómo va saliendo en forma de espiral y alargada. Posteriormente tenemos la viruta de borde acumulado. Este tipo de virutas consiste en capas de material de la pieza maquinada que van depositadas generalmente sobre la herramienta, que al agrandarse tienden a romperse. Parte del material de la viruta es el estado en sentido en el que trabaja la herramienta. A medida que aumenta su velocidad de corte, disminuye el tamaño del borde acumulado. Y aquí tenemos un ejemplo de la viruta de borde acumulado. Posteriormente tenemos la viruta escalonada o segmentada. Este tipo de viruta es semicontinua y tiene zonas de alta y baja deformación por corte. Es decir, trabaja perfectamente con materiales de baja conductividad térmica, resistencia, como el titanio. La viruta escalonada tiene un aspecto de un diente y aquí tenemos un ejemplo de la que es la viruta segmentada o escalonada. Posteriormente tenemos la viruta discontinua. Nos dice que esta viruta discontinua consiste en segmentos que pueden permanecer de forma fija o floja entre sí, es decir, tiende a ser uniformes tanto de velocidad como de dirección, es decir, se disparan hacia todos lados y no tienen una forma en común, todas son diferentes. Aquí tenemos un ejemplo de la viruta discontinuada. Posteriormente tenemos la viruta en forma de rizos. Esta viruta desarrolla una curvatura a salir de la superficie de la pieza. Por lo general se conforman de aceros blandos como el cobre, el plomo, el estaño y algunos materiales plásticos. Aquí podemos ver cómo sale la viruta en forma de rizos. Ahora hablaremos de los procesos de maquinado con formación de virutas. Un proceso de maquinado es aquel en los cuales se remueve el metal para formar un acabado o una pieza con la ayuda de una máquina o de una herramienta. Para ello se lleva a cabo de máquinas que se utilizan como es el torneado, el taladro, el fresado, cepillado y limado. Y a continuación hablaremos de cada una de ellas. El torneado, es un proceso de máquina que se utiliza para la fabricación de piezas en formas cilíndricas o redondas. Esta máquina es llamada torno y esta permanece quieta mientras la pieza a la que se le da forma va girando. Aquí tenemos lo que es un torno y este torno generalmente provoca tipo de virutas continuas, escalonadas o en forma de rizos. Posteriormente tenemos el fresado. El fresado es un proceso de maquinado que se utiliza una herramienta rotatoria con múltiples filos cortantes, los cuales se van moviendo lentamente sobre el material para generar un plano o una superficie recta. Existen dos tipos de operaciones frecuentes de maquilado, que es de desbaste y de acabado. Este tipo de fresado por lo general genera virutas de tipo discontinua. Posteriormente tenemos el taladro. El taladro es una operación de maquinado el cual arranca la viruta y consiste en producir un agujero en una pieza de trabajo. Este proceso se realiza mediante una máquina llamada taladro y es una herramienta cilíndrica rotatoria llamada broca. Aquí tenemos un ejemplo del taladro y cómo va generando las virutas
en forma ondulada, la cual se les conoce como viruta en forma de rizos. Posteriormente tenemos el cepillado. El cepillado consiste en arrancar la viruta horizontalmente con el fin de obtener varias superficies. Una máquina funciona arrancando el material, haciendo pasar la herramienta por la pieza. Esta se mueve de tal manera que la herramienta siempre tenga material para arrancar en superficies planas de un cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el cepillado. Y este tipo de máquinas por lo general genera virutas discontinuas. Es decir, avienta para todos lados y de diferentes formas. Posteriormente tenemos el limado. El limado es una operación de máquina en la que se utiliza una lima para pulir o retocar piezas metálicas, ya sean pequeñas o grandes dependiendo del material. El proceso de limado consiste en trabajar ambas caras planas sobre interiores o exteriores por medio de limas. Su propósito es obtener la medida y la calidad de la superficie requerida que necesitamos. El limado produce virutas de tipo acumulado, segmentado y descontinua. Posteriormente tenemos el rectificado. El proceso de rectificado consiste en la eliminación de un material de superficie de una pieza mediante el método abrasivo. Los procesos de rectificado industrial se usan fundamentalmente cuando se precisan tolerancias muy pequeñas en el acabado de las piezas, o bien un pulido superficial de las mismas. Este tipo se da mucho en los ensambles de los autos. En conclusión, comprender los diferentes tipos de procesos de maquinado por el que pasan diferentes objetos que tenemos en casa, oficina o nuestro entorno, por el cual pasaron por diferentes métodos para su pieza final. Asimismo, comprendí los diferentes tipos de definición de virutas. Durante todo el curso comprendí correctamente la aplicación de los procesos de manufactura de materiales. Muchas gracias.